Welcome to Pro Español. Me llamo Daniela. Tenía 24 años y necesitaba un trabajo, un buen trabajo. Vi un anuncio en el periódico. Decía que un hombre necesitaba una empleada doméstica para cuidar a sus 2 hijos pequeños. La familia era muy rica, así que decidí ir a su casa. Cuando llegué, me sorprendí. La casa era muy grande. Toqué el timbre. Un hombre alto abrió la puerta. Tenía el cabello oscuro y los ojos muy tristes y cansados. No parecía feliz. ¿Está aquí por el puesto de empleada?, preguntó. Sí, señor. Me llamo Daniela, respondí. Soy Celso, dijo. No sonrió. Celso me mostró la casa grande. Era hermosa, con muebles caros, pero se sentía muy vacía. Había muchas fotos de una mujer hermosa en las paredes. Ella nunca sonreía. Parecía una reina triste. Luego conocí a los niños. Eran gemelos, un niño y una niña de 7 años. Se llamaban Fabián y Alba. Eran muy callados. No hablaban. Celso los miró. Ella es Daniela. Será su nueva empleada, les dijo. Los niños todavía no dijeron nada. Toda la casa estaba muy silenciosa. Luego, Celso me explicó que la madre de los niños había fallecido un año atrás. Entendí que este trabajo no se trataba solo de limpiar la casa y jugar con los niños. Se trataba de traer un poco de felicidad y luz a este lugar tan oscuro. Yo también necesitaba el dinero para mí. Así que le dije a Celso que trabajaría para él. Mi nueva vida como empleada comenzó. Vivía en una pequeña habitación dentro de la casa muy grande. Limpiaba la casa, cocinaba la cena, lavaba los platos y cuidaba a sus hijos. Fabián y Alba eran muy callados. No decían muchas palabras y nunca los había escuchado reír. Extrañaban mucho a su madre. Celso me había contado que ella había fallecido un año antes en un accidente de coche. No hablaba mucho de eso y no compartía sus sentimientos. Celso era una persona muy ocupada. Pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en su oficina. Comía solo y no hablaba mucho. Pero poco a poco vi un pequeño cambio en los niños. Una tarde, Fabián y Alba se estaban riendo mientras dibujaban juntos. No vi a Celso al principio. Estaba de pie en silencio en la puerta. Solo nos miraba. Su rostro se veía diferente. Dijo: no se habían reído así en mucho, mucho tiempo. Mi corazón comenzó a latir rápido. Era la primera vez que Celso me hablaba de algo personal. Un martes, una mujer vino a la casa. Su ropa era cara. Soy Selena, dijo. Soy la hermana de Camila. Camila era el nombre de la esposa fallecida de Celso. Selena era mayor que Camila. A Selena no le agradaba. Observaba todo lo que yo hacía en la casa. Decía que yo era demasiado amable con los niños. Necesitan reglas y límites firmes, no solo juegos y diversión, decía. Más tarde ese día, Selena me encontró sola en la cocina.
Yo estaba lavando los platos. ¿Crees que puedes entrar aquí y tomar el lugar de mi hermana?, preguntó con enojo. No, claro que no. Solo soy la empleada, respondí rápidamente. Ella se rió. Te voy a contar un secreto, pequeña sirvienta, dijo. Esta familia perfecta que crees ver aquí nunca fue real. Fue una mentira desde el principio. Celso nunca fue feliz con mi hermana. Era un hombre muy frío. Solo le importaba su trabajo y sus viajes de negocios. Camila se sentía muy sola en esta casa grande y vacía. Me quedé en shock. No sabía qué decir. Así que no pienses que puedes hacerlo feliz, dijo. Él no puede amar. No es capaz de eso. Recuérdalo, Daniela. Se dio la vuelta y salió de la cocina. Me quedé allí sola. Mi mente estaba enloqueciendo. El hombre triste y callado para el que trabajaba ahora parecía un misterio. ¿Estaba triste porque su esposa había muerto o era un hombre de corazón frío? Me preguntaba si había cometido un error al aceptar este trabajo. Selena visitaba la casa con frecuencia. Siempre intentaba hacerme sentir insignificante. Yo trataba de ignorarla, pero sus palabras siempre dolían. Sabía que quería que me fuera. Una tarde, Selena estaba en la sala con nosotros. Me miró y dijo: «Los niños necesitan una madre de verdad, Celso. No solo una chica que juega». Me sentía avergonzada. Quería desaparecer. Entonces Celso habló. «Daniela es muy buena con mis hijos, Selena», dijo. «Ella los hace felices, y eso es suficiente». Lo miré, sorprendida. Era más que un jefe hablando con su empleada. Mi corazón empezó a latir más rápido. Él ya no era solo el jefe triste. Yo ya no era solo la empleada. Algo estaba cambiando entre nosotros. Selena salió de la habitación. Celso y yo nos quedamos allí. «Eres un milagro, Daniela», dijo Celso. Lo miré. Se inclinó hacia mí y sus labios tocaron los míos. Fue un beso suave. Cuando se alejó simplemente nos miramos. Ambos sentimos algo diferente. A la mañana siguiente, Selena entró a la casa sin avisar. Preguntó: «¿Dónde está Celso?». Justo en ese momento, Celso salió de su oficina y me sonrió. Selena lo vio, lo miró a él y luego a mí. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó. «¿Qué le has hecho?». «Selena, por favor», dijo Celso, tratando de detenerla. Pero ella lo ignoró y se acercó a mí. «Te lo advertí, pequeña sirvienta. ¿Crees que puedes robar al esposo de mi hermana en su propia casa?». «No es así», dije. Ella gritó más fuerte: «Eres una cazafortunas. Estás usando a un hombre triste que todavía está de luto». Mi corazón se rompió. Selena tenía razón. Esta había sido la casa de Camila. Yo no pertenecía allí. «Lo siento mucho», le dije a Celso. «Voy a hacer las maletas ahora». Corrí escaleras arriba. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Entonces se abrió la puerta. Era Celso. Parecía preocupado. «No la escuches, Daniela», dijo. «Tiene razón», lloré. «Esto está mal. Solo soy la empleada». «No», dijo él. «Lo único que estaba mal era mi vida antes de que tú llegaras. Por favor, siéntate».
Nos sentamos en la cama. Me miró a los ojos y dijo: Selena tenía razón en una cosa. Mi matrimonio no era feliz. Camila y yo estábamos solos. Cuando ella murió, estaba triste por la familia que nunca tuve. Mi mundo dejó de moverse, pero entonces tú llegaste y trajiste color a mi vida. Me hiciste sentir vivo otra vez. El beso no fue un error. Mi único error fue no decir lo que sentía. Daniela, me estoy enamorando de ti. Por favor, no te vayas. Construyamos una familia de verdad juntos. Pasaron 6 meses. La casa ya no está triste, está llena de risas. Selena ya no nos visita. Mi antigua habitación ahora es una habitación de invitados. Comparto el dormitorio principal con Celso. Ya no es el hombre triste que conocí al principio. Sus ojos están llenos de amor. Un día, Celso toma mi mano. ¿Eres feliz, Daniela?, pregunta. Miro nuestro hogar, al hombre a mi lado, y pienso en los 2 niños a los que amo como si fueran míos. Sí, más de lo que jamás soñé. Más de lo que alguna vez esperé, respondo. Llegué aquí hace 6 meses como una empleada buscando trabajo. Pronto seré la esposa de Celso. No fue fácil, pero me llevó a mi verdadero hogar. El amor puede crecer en los lugares más inesperados. La bondad y la paciencia pueden sanar incluso los corazones más tristes. Si te gustó esta historia, por favor dale like, comenta, comparte y suscríbete.